Vamos a estar hablando de crianza. Recibimos a una psicóloga muy reconocida que viene de España. Ella se llama Yolanda González y uno de sus últimos trabajos, que se llama Amar sin miedo a malcriar, generó un debate interesante entre madres y padres en este asunto de la crianza. Así que, si te parece, ya le damos la bienvenida. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias. Amar sin miedo a malcriar. Vaya título que impacta. Por cierto, ¿a qué te referís cuando decís no tener miedo a malcriar? Bien, habitualmente hay una confusión semántica de conceptos entre lo que es malcriar dando afecto y lo que es malcriar ofreciendo consumismo. Entonces yo desde hace más de 20 años escuchaba en los grupos de formación, en los talleres que doy, en los grupos de padres que llevo, en la calle también, con muchísima frecuencia este concepto confundido, ¿no? De que cuando una mamá atiende el llanto de su bebé, o cuando una mamá pernocta con el bebé, o cuando se atienden las necesidades emocionales de los bebés y de los niños, a esto se considera habitualmente como malcriar, y es un enorme error, porque malcriar realmente es pretender llenar las lagunas afectivas de la interacción por falta de tiempo con la televisión, con el consumismo, con las golosinas. Eso sí es malcriar. Y como no hay una discriminación clara de conceptos, muchas veces se genera una seria problemática en la interacción con los niños, que se quedan sin la debida atención por pensar que se va a malcriar si se atiende a sus necesidades emocionales. Claro, igual hay gente que confunde o que pretende compensar lo que es falta de afecto para con sus hijos con cuestiones materiales, ¿no? Así es. Y ahí sí, ¿no? Porque sí no se compensa desde el punto de vista afectivo y se pretende tapar el sol con un dedo. Así es, yo siempre comento, ¿no? A nadie le incomoda un abrazo, a nadie le incomoda un te quiero, a nadie le incomoda ser escuchado, todo lo contrario, es lo que necesitamos como seres humanos para encontrarnos con una seguridad afectiva y enfrentar los retos de la vida. Yo trabajo desde la teoría del apego y es fundamental saber que los vínculos afectivos se crean precisamente atendiendo las necesidades emocionales de los niños pequeños. Hay muchísimo miedo a crear dependencia, muchísimo miedo. Por ejemplo, vamos a algo recurrente que se escucha entre papás y mamás aquí, por lo menos, esa cosa de que, bueno, no lo tengo tanto en brazos, porque si lo tengo demasiado en brazos, después él no quiere estar sentado en su cochecito y demás. A veces tenemos ese tipo de pensamiento, ¿no? En la crianza. Según tu teoría, entonces, todo lo que tiene que ver con lo afectivo no tiene límites en realidad, ¿no? Así es. O sea, de los 0 a los 6 años es una etapa crítica en el desarrollo porque se constituye el carácter, es decir, la forma de sentirnos con los demás, la forma de interactuar con el mundo y de sentirnos a nosotros mismos. Y también se forma la autoestima. Por tanto, es una etapa en la que los fundamentos de la solidez futura adulta tienen que ver con el afecto. Una persona segura es aquella que se siente querida y que sabe que si demanda algo el mundo le va a responder. Sin embargo, una persona que ha sido criada desde una perspectiva de dureza, porque pensamos que la sociedad es dura y que hay que aprender a ser duros cuanto antes, lo que se hace es eso, duro, pero no fuerte. Y es como un árbol, ¿no? Un árbol que no se puede cimbrear cuando viene el viento y se rompe. El objetivo del trabajo que yo realizo, que es el trabajo de la prevención infantil, que llevo ya años en la práctica comprobándolo, es fomentar vínculos seguros y para ello es fundamental atender las necesidades emocionales, para que esos niños se sientan realmente que sus figuras de apego son disponibles, están disponibles y ellos son queribles, que es lo más importante, son queribles. Claro, porque las etapas de la vida no son eslabones independientes, sueltos en nosotros, ¿no? Están unidas, tienen que ver una cosa con la otra. Entonces la conclusión a la que se arriba y con total certeza es de que lo que, como procedamos incluso los adultos en la primera infancia de los niños, va a repercutir luego en su vida. Totalmente. Yo soy psicoterapeuta de adultos y bueno, atiendo, por supuesto, todas las demandas que se producen en los pacientes y siempre comprobamos, y aparte que desde las teorías psicoanalíticas y desde muchos ámbitos se conoce, que hay huecos, lagunas, fisuras en ese desarrollo, en ese continuum que empieza en el embarazo, porque yo empiezo desde el embarazo a preparar, parto natural y luego todos los años de crianza y continúa, ¿no? Soy formadora de educadores infantiles también y veo toda la necesidad de que haya esa coherencia en el desarrollo. Yolanda, vos trabajás en formato talleres también, más allá de los libros que publicás, y trabajás directamente con esas mamás y esos papás. Así es. ¿Cómo se arranca ese trabajo, digamos, esa toma de conciencia por parte de esos padres de educar a sus hijos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es el trabajo en conjunto que elaboran? Bien, en principio yo tengo la gran fortuna de que vienen a mi consulta los papás antes de embarazarse.
Con lo cual podemos ir elaborando los miedos, los tópicos de la crianza, esa transmisión intergeneracional que ocurre de padres a hijos de manera inconsciente antes de que queden embarazados. Después, ¿Tan precavidos son? Sí, sí. Ah. No Organizados. Impresionante. No todo el Eso sí me mundo- llama la atención. Sí. No todo el mundo accede a esta, porque es un abordaje especializado. Pero bueno, después hay papás que vienen ya cuando están embarazados y tengo grupos y después ya comienza la aventura del parto natural con la presencia del papá, parto no violento, y los grupos de lactancia y crianza que son de 0 a 3 años. Y a partir de ahí empiezan los grupos de padres que continúan hasta los 18 años de vida. Ahora, en la sociedad de hoy en día, en la crianza de un niño no están exclusivamente involucrados los padres. Hay otros actores que interactúan y a veces hasta con mucha más influencia que los propios padres. Pueden ser algunos abuelos que se ocupan de cuidarlos mientras los padres trabajan. ¿Por qué no? También luego más adelante los educadores. ¿Es posible tener una estrategia en común para evitar aquello también, ese cruce de reproches de que, bueno, yo los crío, vos los malcriás, en fin, ese tipo de situaciones? Ese es el objetivo de la prevención, lograr un discurso coherente, de tal manera que todos los agentes que interactúan con la primera infancia, es decir, primero la familia y después de la escuela, y además de eso la familia extensa, y también los profesionales, por eso formo profesionales, tengan un lenguaje común y comprendan que estos 6 primeros años de vida son la base del futuro adulto. Por lo tanto, sí se puede lograr. Yo tengo la experiencia en España de haberlo logrado, haber logrado esta formación paralela. Remarcabas recién lo del parto natural. ¿Y qué pasa si no es un parto natural, si es una cesárea, como pasa en un porcentaje altísimo también aquí en nuestro país? ¿Por qué ese énfasis, digamos, en determinadas características del parto? Bien, básicamente porque hay muchísimos estudios que demuestran que el parto vaginal tiene más ventajas que el parto por cesárea, porque representa una estimulación a nivel del sistema inmunitario que es fundamental para la posteridad del recién nacido, ¿no? Y además porque es una experiencia muy gratificante para una madre que se ha preparado. El problema está en que, en general, para ser padres no se exige ninguna preparación. Tenemos que tener preparación para ser psicólogos, médicos, lo que fuere, pero para ser padres no es necesario. Y muchas veces cuando tienes la criatura no sabes qué hacer y cuando estás embarazada tampoco sabes cómo prepararte adecuadamente para tener un parto natural. Las ventajas del parto natural con respecto a los otros partos más instrumentales están ampliamente demostradas y estudiadas, pero eso no significa que desde este abordaje de la prevención sea determinante. Es decir, una mujer puede tener un parto por cesárea y después tener una crianza excelente. Es decir, partimos de la teoría de la compensación. Todo se puede compensar, no hay que tener un parto maravilloso y eso marca la historia de un individuo. Ahora, ¿qué pasa con el estilo de ser madre o padre de cada uno? Digo, más allá de lo que los informes, los estudios y demás, digamos, las investigaciones que se hacen al respecto se publiquen y se conozcan. Digo, también yo creo que hay unos valores, una cultura, una manera de ser que yo creo que hay que respetar también de cada individuo, ¿no? El respeto es fundamental siempre, pero la información es fundamental también. Es decir, nosotros partimos de la base que cuanto más opciones haya educativas, mejor, pero siempre que estén bien fundamentadas. Cada cual puede hacer lo que considere, pero sí que es cierto que en función del criterio que se elige hay unas consecuencias u otras. Por eso somos todos tan diferentes. Me quedé pensando también en lo que hablábamos un poco más temprano, ¿no? Lo que recién comentaba. El vínculo entre padres e hijos por la dinámica de la vida de las personas hoy en día es cada vez más complejo teniendo en cuenta que hay menos tiempo. Tal vez se pase mucho más tiempo trabajando, padre y madre incluso, y no tanto el tiempo que les gustaría tener con sus hijos. ¿De qué manera se puede compensar eso y tener más calidad que cantidad en tiempo, ¿no?, de crianza y de contacto? Bien, eso es una realidad. Antes las familias eran extensas y tenían más tiempo y más posibilidad también de vincularse entre los elementos, ¿no? Y es cierto que ahora las mujeres trabajamos, los hombres trabajan y la disponibilidad es menor. La calidad es fundamental, por supuesto que sí, pero nosotros abogamos porque el primer año de vida, al menos en la medida de lo posible, hubiera políticas económicas que apoyen la maternidad para que las mujeres no se sientan estresadas y no tengan que elegir entre el trabajo o la casa, ¿no? Realmente excedencias retribuidas, que es lo que ocurre en Europa, ¿no? Donde las mujeres pueden, o los hombres, dedicarse a la maternidad durante ese año que es crucial en el desarrollo de un niño pequeño. Lo sugiere para padres y madres, por entonces, supuesto. También. Las madres, en el caso de que ejerzan la lactancia natural, que claro, es una respuesta natural e instintiva, y si no, un padre que tenga una capacidad de vincularse con sus hijos, por supuesto. Sí, sí. ¿Experimentaste la crianza de hijos propios, digamos? Claro, yo tuve un parto natural en casa y 4 años de lactancia.
¿Y tenías alguna forma de ser en esa crianza que, por ejemplo, le llamaba la atención a otras madres y que después disparó quizás en ti la inquietud de profundizar en este asunto? En mi caso fue al contrario. Primero me formé, tuve la fortuna de formarme en la teoría del apego y la teoría reichiana, y después ya tuve una preparación con un profesional muy experto y arranqué. En alguna medida tuve esa fortuna, esa suerte, ¿no?, de poder tener anticipadamente todos los recursos para después hacer un abordaje como el que después propongo en el resto de las madres y de los padres. Estarás brindando unas charlas aquí, algunos talleres en Uruguay, y yo me pongo del lado de televidente, alguna mujer o alguna pareja que esté planificando, agrandar la familia. ¿A quién está dirigido? ¿A profesionales, a psicólogos, a docentes en todo caso, o a público en general, a los hombres y mujeres uruguayas que estén interesados en el tema? Bueno, en principio está dirigido a todo el público, porque considero fundamental, son 2 libros: Amar sin miedo a malcriar y Educar sin miedo a escuchar, que es básico, ¿no?, para una buena interacción entre padres e hijos y educadores y alumnos. Por lo tanto, está dirigido al público en general, a las conferencias, la conferencia que voy a dar mañana. Y me encantaría que el público de Montevideo pudiera acudir, porque voy a abrir un espacio amplio de interacción para que las personas puedan preguntar y podamos establecer un diálogo, que es lo interesante, ¿no? Claro. Hablas mucho de la palabra miedo, ¿no? O sea, los 2 títulos de tus libros tienen el término miedo. ¿Por qué utilizás esa palabra? ¿Tanto miedo tenemos los padres en la crianza de nuestros hijos, según tu punto de vista? No solo mi punto de vista, sino aparte de la experiencia durante mucho tiempo de bastantes estudios que hay alrededor, ¿no? Realmente hace referencia al miedo basado en la desconfianza. Muchas veces los padres y los educadores desconfían en que si mantienen una relación afectiva cercana con los hijos, pues se van a acostumbrar mal, de alguna manera no van a ser lo que he dicho antes, van a ser débiles, etcétera, ¿no? Entonces va vinculado al concepto de desconfianza. Yo parto del concepto opuesto, que es la confianza, en que todos los niños desde el momento que nacen tienen unas potencialidades que saben desarrollar y que los adultos tenemos que acompañar sin miedo a que ellos saben cuándo necesitan comer, cuándo necesitan dormir, cuándo están maduros para ir a la escuela, cuándo te piden un abrazo, cuándo necesitan dormir con los papás o tienen miedo a la oscuridad y necesitan ser acompañados. Desde ese término de concepto, de confianza, lo trato, precisamente para contrarrestarlo con el término miedo, ¿no?, que hay en la sociedad. ¿Y no escuchan los padres lo suficiente a los hijos? Desgraciadamente no. ¿No? No. Normalmente partimos de un concepto que tiene que ver con la obediencia, ¿no? Queremos que los hijos obedezcan porque creemos que nosotros sabemos y ellos no saben. Ese es el planteamiento habitual jerárquico, claro, ¿no?, vertical. La voz de la experiencia te dice. Eso es. Sin embargo, desde esa perspectiva es mucho más interesante, porque lo que haces es, al mismo tiempo que, por ejemplo, en el proceso terapéutico lo haces con un paciente, es acompañar, es escuchar sus motivaciones, sus necesidades. Y hay una discriminación que considero vital, que es necesidades primarias y secundarias. Las necesidades primarias tienen que ver con el afecto y esas no se pueden cuestionar y hay que escucharlas. Las necesidades secundarias tienen que ver con el consumismo que decíamos antes. Y esas sí se pueden frustrar, dirigir, educar, claro, porque son sociales. Pero en las otras tenemos que confiar en ellos. Esa es la clave y a los padres nos cuesta mucho. Ahora, vos decías miedo a malcriar y yo también a veces algo que escuchamos mucho en estos tiempos es la falta de autoridad que tienen los padres hoy con sus hijos. Eso está en el discurso permanente, sí, ¿no? Más que el miedo a malcriar, sino la falta de autoridad. Sí. Y asociamos muchas veces esa puesta de límites con la necesidad de tener autoridad frente a nuestros hijos. ¿Cómo no confundir una cosa con la otra? Sí, muy interesante, porque realmente en el libro hablo precisamente de los límites. Hay que saber cuándo, cómo y por qué se ponen los límites. Por supuesto que dar amor no significa no poner límites, ¿eh? Hay 3 tipos de padres, en síntesis. El padre autoritario, que considera que sabe y el hijo obedece. El padre permisivo, que dice, bueno, que el hijo haga lo que quiera porque yo soy su colega, su amigo. Y el padre del medio, que es el democrático, que es el que potenciamos desde la teoría del apego, ¿no?, y desde la visión reichiana, que es aquel padre que recibe por parte del hijo el reconocimiento de la autoridad, porque se siente escuchado, se siente amado, se siente respetado. Ese es el camino fundamental. Y para poner los límites hay que saber la edad madurativa de la criatura. No se puede poner un límite con 6 meses, por ejemplo. Sin embargo, se ponen con el tema del sueño, ¿no? Déjalo que llore, que así se va a acostumbrar a no pedir, va a dormir de un tirón. Ahí se está poniendo un límite a una necesidad afectiva que tiene consecuencias. Sin embargo, los límites se pueden poner a partir de los 3 años, a través de la negociación, a través de los acuerdos, donde los niños aprenden a ser democráticos, se sienten respetados y aprenden a respetar al adulto. Porque el objetivo es que la autoridad se otorgue, no se imponga.
tanto en el sistema educativo como en la familia. Hablas mucho del sistema educativo, por último, para ir redondeando en el poco tiempo que tenemos. Sí. También das pautas a educadores Sí. En lo que tiene que ver con eso, ¿no? Sí, así es. Yo soy formadora de educadores infantiles, de primaria, de secundaria también, todo el ciclo, desde hasta los 18 años. Y el objetivo fundamental es lo mismo, es transmutar, transformar la interacción que se produce del educador con el niño pequeño, que lo está constantemente dirigiendo y se encuentra con un niño que está en fase de oposición, para que aprendan a negociar, para que aprendan a moverse en el mundo de la magia, de la creatividad, porque se obtienen muchísimo mejores resultados. Sí, claro. Y partimos de la base de que un niño ha de estar seguro para poder aprender. No es necesario aprender con 2 años ni con 3. Se aprende cuando se está maduro para aprender y se aprende muchísimo más rápido. Bueno, ahí vas Sí, en contra, que- digamos, del ahí- sistema de Sí. jardín de Sí, infancia bueno, y sí, demás, sí, ¿no? sí, Igual también hoy hay centros educativos que se está respetando eso, ¿no? La edad de maduración de cada uno de los niños no es lo mismo. A los 2 años te deja los pañales, no. Lo va a dejar cuando Esté preparado para hacerlo. Eso lo mismo es. con el chupete, el Eso biberón, es. lo que sea. Claro, pero ¿no? también igual en para ese la tipo de educación. cosas inciden otros asuntos sociales, por ejemplo, en un país como Así es. Uruguay, donde las madres salen al ámbito del trabajo, donde las leyes no le dan una flexibilidad en lo que es la licencia maternal, donde, Claro. bueno, empiezan a jugar allí otros elementos en ese tipo de decisiones, Por eso lógicamente. mismo, consciente de esto, yo no estoy en contra de nada, simplemente creo que hay una realidad socioeconómica y política que tiene que ir poco a poco modificándose si queremos ejercer una maternidad y paternidad responsable que permita que cuando seamos adultos no necesitemos psicólogos. Y esto aparentemente va contra Bueno, mí. se va a quedar sin pero- trabajo, ¿no? El objetivo fundamental es crear prevención. Vamos a favorecer que haya vínculos sanos, que haya personalidades sólidas, para que cuando sea adulto las dificultades de la vida las podamos conllevar. Yolanda, recién ponías un límite de los 6 años en la formación del carácter. Sí. Bien breve, pero Sí. en realidad siempre hay esperanza, digamos, porque quizás hay una mamá que tiene los hijos Sí. un poco más grandes. Sí. Hay mucho por hacer igual, ¿no? No Sí, importa la edad que se tenga. Por supuesto, de 0 a 6 años es la constitución del carácter, de las bases, pero mientras haya vida hay cambio y hay posibilidad. Y desde Incluso luego siendo que... adultos. Sí, claro, por eso está la terapia, pero en la adolescencia es otra oportunidad importante para cambiar los vínculos que en la primera infancia fueron un poquito débiles. Mañana a las Muy 6 de la interesante. tarde en el Trip Montevideo Hotel estará brindando entonces esta jornada de crianza y educación Yolanda, y también en Punta del Este el domingo. El domingo ¿no? en Punta del Este va a Punta del Este. ofrecer 3 talleres y hay por allí Sí. algunos datos para poder inscribirse desde el mail. Pueden mandar un mail a hola@biencriados.com, ¿no? Ese es el mail en donde ustedes, bueno, la información también está en la producción de Buen Día Uruguay, si no, está saliendo en estos momentos como ven en pantalla. Yolanda, la verdad, un gusto conocerte, muy interesante la propuesta, y bueno, seguiremos atentos Muy bien. si hay alguna otra novedad, algún otro libro, las puertas están abiertas. ¿eh? Bueno, Muchísimas desde España gracias. arribó igual, Sí, ¿eh? claro, por eso. Gracias por venir. Gracias.